Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que alguno de los 10 futbolistas que vamos a mencionar en esta extensa lista pueda volver a ponerse la camiseta de River. ¿Y por qué hablamos de volver a ponerse el manto sagrado? Porque todos los jugadores que vamos a mencionar en esta lista son futbolistas que ya se pusieron en algún momento la camiseta de River. Algunos son jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club y muy queridos por los hinchas. Otros son futbolistas que se terminaron ganando la gratitud del público millonario luego de haber llegado proveniente de otros equipos y habiendo rendido y teniendo un nivel muy pero muy bueno una vez se pusieron la banda. ¿Por qué vamos a hablar de estos 10 jugadores? Porque todos se han mencionado en mayor o menor medida con la posibilidad de tener un regreso a River en el corto plazo, más precisamente en el siguiente mercado de pases que estará comenzando ahora en un par de días. Es por eso que vamos a contar qué condiciones tienen que darse para que estos jugadores puedan regresar y cuáles de ellos tienen más chances que otros. ¡Empecemos! Y vamos a empezar con uno que habló durante el transcurso de la última semana y si bien ahora vamos a ver si tiene o no posibilidades de volver, la realidad es que es uno de los más potables en cuanto a rendimiento actual y en cuanto a la posibilidad concreta que tiene de regresar, y es Roberto Pereira. En la última semana declaró que si tiene que salir de Europa únicamente lo haría para jugar en River, por lo que lo económico hoy por hoy no está encima en la lista de prioridades, lo que quiere decir que River no va a tener que competir ni con Estados Unidos, ni con México, ni con Brasil. Si vuelve acá a Sudamérica únicamente lo haría para jugar en River y si no se queda en Europa. Tiene 31 años recién cumplidos, los cumplió el pasado 7 de enero y ya estaría en una edad justa para pegar la vuelta porque se fue muy joven, hace más de 10 años cuando tan solo tenía 20 y ha hecho una carrera muy pero muy buena en Europa e inclusive ha disputado torneos oficiales con la selección argentina. El futbolista actualmente está vistiendo la camiseta del Udinese de Italia, donde está atravesando su segunda etapa en el club porque fue justamente el equipo al cual en su momento el millonario lo vendió. Es titular indiscutido y uno de los máximos referentes en el equipo de Italia. Traerlo en el mercado de pases pasado fue prácticamente imposible por varias cuestiones, pero la actual dirigencia de River junto con Marcelo Gallardo están trabajando para ver si puede haber alguna posibilidad de que venga en este próximo periodo de transferencias de mitad de año. En el caso de Pereira se puede llegar a abrir una pequeña puerta en junio, más allá de que no será sencillo y gran parte de que la negociación pueda llevarse a cabo con éxito es las ganas propias que tenga el jugador de regresar a la Argentina. Salvo en los compromisos en los que estuvo ausente por lesión, disputó todos los partidos que el equipo italiano ha jugado en la Serie A y es clave para su actual entrenador. Además es uno de los referentes de Udinese porque ha jugado 157 partidos oficiales en 2 ciclos en el club. Sin embargo, hay una gran diferencia en relación a la primera vez que se fue del equipo italiano. En aquella oportunidad, a mediados del 2014, fue la Juventus el club que lo fue a buscar y los dirigentes del Udinese vieron la gran posibilidad de recaudar una buena cantidad de dinero por su venta. En esta ocasión, el mediocampista ya está más grande en cuanto a su edad y de su actual equipo saben que en caso de desprenderse de él no van a poder recibir muchos ingresos si lo vuelven a transferir. Por esto, la decisión de Pereira de regresar o no al país será clave para saber si tiene o no alguna mínima chance de volver a ponerse la banda. Un problema que puede generarse en caso de que todo se dé correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que River lo quiera, que Gallardo también lo quiera y que el futbolista decida regresar es el contrato que todavía tiene con el Udinese. Su vínculo finaliza el 30 de junio del 2023, es decir, dentro de un año más, pero existe la posibilidad de que pueda pegar la vuelta. Las posibles ganas del jugador pueden inclinar la balanza para que las charlas se tornen un poco más sencillas, pero aún así las negociaciones no serán fáciles, porque los dirigentes del equipo italiano no estarían obligados a venderlo ahora en este libro de pases, sino en el siguiente, porque todavía falta para que quede libre con el pase en su poder. ¿Cuál sería en definitiva la manera en la que el Tuco Pereira podría ponerse nuevamente el manto sagrado? Una de las opciones puede ser si el millonario compra algún porcentaje de su pase. Esto sería para no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero porque se sabe que no va a ser fácil traer jugadores del exterior. Y es por eso que están apelando a la voluntad de exfutbolistas que pasaron con River para reforzar el plantel de cara a la segunda mitad de este 2022 donde River peleará la Copa Libertadores. Otra opción es que pueda venir a préstamo por una temporada, aunque en este caso puede ser que tenga que renovar su vínculo con el equipo italiano para que cuando regrese a mediados del 2023 no quede libre con el pase en su poder. Y la última alternativa es que los directivos de su actual club le rescindan el contrato y lo dejen libre para que él pueda decidir en qué club quiera jugar. Vamos a seguir con Carlitos Sánchez, jugador que ya se sabe que no va a continuar en su actual club a partir del segundo semestre de este año y River aparece como una opción potable para él.
Con 37 años, el medio hermano de Nicolás de la Cruz se encuentra hoy por hoy jugando en el Santos de Brasil desde mediados del 2018 y todo indica que este será el último semestre en el equipo paulista. El actual DT no lo tiene en cuenta y desde su representante buscan rescindir el contrato que le queda. Su último partido oficial fue el 19 de marzo de este año contra el Agua Santa en una jornada del Campeonato Paulista y solamente ingresó faltando 11 minutos para que termine el partido. Prácticamente no tiene regularidad ni continuidad. En lo que va del año, de hecho, solamente jugó 54 minutos repartidos en 4 encuentros, todos ingresando desde el banco de suplentes. Si bien el uruguayo posee contrato hasta el 30 de junio del 2023 con Santos, desde la dirigencia y la dirección deportiva, encabezada por el exfutbolista Edu Dracena, están dispuestos a negociar su ficha en el próximo mercado de pases. Otra de las posibilidades que manejan, y obviamente es lo que quiere tanto Sánchez como su agente, es que se avancen las charlas para que el nacido en Montevideo pueda rescindir su vínculo y así él mismo pueda elegir su futuro, ya que en caso contrario habrá que negociar con Santos y seguramente el equipo brasileño, más allá de la edad que tiene Sánchez, mínimamente pida un resarcimiento económico. Cabe destacar que de continuar su contrato, también el experimentado volante podrá tratar en condición de libre su futuro a partir del 1 de enero del próximo año. Además de lo táctico, la razón principal por la que Sánchez abandonará el Santos son las reiteradas lesiones que fueron un factor que aceleraron esta decisión. Desde el 2020 atravesó un tormento en este sentido, partió con una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda, posterior a esto padeció una leve recaída de abril a junio del 2021, luego contrajo coronavirus y recientemente una nueva lesión en febrero, pero en su rodilla derecha lo privó de tener más minutos. A lo largo de su estadía en el Santos, después de pegar el salto desde Monterrey de México, el uruguayo disputó 121 partidos oficiales en los que acumuló 27 goles y 17 asistencias. Una de las ideas que tiene el propio futbolista es ver si tiene alguna posibilidad de regresar a River. Para eso sí o sí deberá hablar con Marcelo Gallardo, porque este con seguridad no lo va a pedir como refuerzo, pero si Sánchez tiene la voluntad de volver, deberá hablar con el muñeco tal como lo hicieron otros jugadores, como puede ser el caso de Jonathan Maidana, para saber si tiene o no chances de regresar al club. Algo positivo es que, más allá de ser uruguayo, no ocupa cupo de extranjero porque mientras estaba jugando acá en River, obtuvo la doble ciudadanía. Hay que recordar que ya no juega más de volante por la derecha como lo hacía en River y en su anterior club, que fue Godoy Cruz, la institución a la cual River se lo compró. La edad y lo físico le han pasado factura en el último tiempo y no ha tenido continuidad. Hoy, por lo menos, antes de lesionarse jugaba más de doble 5, más posicional, ya que tiene buen pase y sabe cómo ubicarse. Hoy por hoy River no juega con un futbolista en ese lugar de la cancha. Se podría decir que Enzo Fernández sería lo más parecido, pero claramente su movilidad y su dinámica están muy lejos de lo que Sánchez podría llegar a ofrecer hoy. Y vamos ahora con otro Sánchez que también es extranjero pero que está jugando en Europa, es Alexis Sánchez. Obviamente parecería un tanto extraño que se mencione el nombre del futbolista trasandino como para llegar a River, pero hay algunas cuestiones, teniendo en cuenta lo que está sucediendo con su actual equipo y su contrato, que pueden llegar a abrirle una puerta para regresar a la institución de Núñez después de muchísimo tiempo. Alexis Sánchez tiene 33 años y en un momento, a finales del año pasado, había surgido un rumor de que el Inter de Italia podía llegar a dejarlo ir, porque Sánchez estaba analizando la posibilidad de irse y además porque el Inter quería contratar en un principio a Julián Álvarez para este 2022 y con el objetivo de llegar a un acuerdo con River iba a incluir en una hipotética negociación al futbolista chileno que ya pasó por Núñez entre los años 2007 y 2008. Esto obviamente se sabe que no tuvo ningún futuro porque el delantero en cuestión se quedó en Italia y porque el atacante del más grande ya está transferido al Manchester City de Inglaterra, aunque jugará en River hasta principios de julio. Sin embargo, la situación no ha cambiado en relación a la decisión del Inter, que tendría decidido dejar al futbolista ahora a mediados de este año, y mucho dependerá de lo que quiera hacer el propio jugador para saber en dónde estará su destino, aunque hay muchas cuestiones que van a tener que pasar para que venga finalmente a River. Además de las obvias circunstancias que tienen que ver con las ganas del futbolista de regresar y con la aprobación de Marcelo Gallardo, hay que tener en cuenta la situación contractual de Sánchez. Se sabe que River va a ir por lo menos por 2 delanteros en este periodo de transferencias y pueden llegar a ser 3. Es por eso que van a tratar de incorporar la mayor cantidad de futbolistas, siempre tratando de traer jerarquía, no traer jugadores por traer.
Valentín Castellanos sería el primer elegido, mientras que Gallardo le daría el ok a Lucas Beltrán para volver, pero claramente puede llegar a venir otro atacante. En los últimos mercados de pases se había rumoreado con la posibilidad de que el chileno quería estar más cerca de su familia, que está viviendo justamente en su país natal, y River le daría claro esa oportunidad. Sin embargo, hay que dejar algo muy pero muy claro, y es que el Inter no lo va a dejar salir con facilidad. Y en caso de desprenderse de él, y más allá de su edad, lo harían al fútbol europeo, donde Alexis ha estado en los últimos 13 años vistiendo la camiseta de clubes muy pero muy importantes. Y volviendo a su contrato, tiene vínculo con el equipo italiano hasta el 30 de junio del 2023, por poco más de un año más, por lo que el club que lo quiera sí o sí deberá negociar con el conjunto de Milán para contratarlo, porque no puede irse con el pase en su poder, salvo que sus representantes lleguen a un acuerdo para rescindir el vínculo, algo que hoy por hoy todavía parece improbable. ¿Cuáles son en definitiva las posibilidades de que Sánchez pueda llegar a River? La realidad es que lo que tiene que suceder son bastantes cosas. Es cierto que el Inter podría negociar un préstamo con el millonario con un bajo cargo y con una opción de compra que River podría llegar a pagar a futuro, pero ya el millonario tiene muchos jugadores cedidos en su actual plantel con opciones de compra que no se sabe si va a poder pagar en un futuro. Es por eso que a mi entender las únicas posibilidades es que el propio chileno logre rescindir su contrato, que el Inter acepte esta decisión junto con los representantes del futbolista y que luego de esa manera River le haga un contrato muy bueno a Sánchez y este finalmente se ponga a la banda. Vamos a continuar con Matías Craneviter, que quizás hace un par de semanas no había muchas posibilidades, y si bien en cuanto a las chances pueden seguir siendo las mismas, la realidad es que dependiendo del futuro de un jugador del plantel, estamos hablando de Bruno Zuculini, puede llegar a acrecentarse estas posibilidades de que Craneviter vuelva. ¿Por qué quiero decir esto? Porque Zuculini tiene una promesa de venta de la actual dirigencia. Esto quiere decir que si llega una propuesta verdaderamente buena tanto para el jugador como para el club, Zuculini se irá de River, y en ese caso Marcelo Gallardo le va a pedir a los dirigentes que compren y vayan a buscar un mediocampista central, y ahí es donde aparece Craneviter. Hoy por hoy tiene 29 años, justamente los está cumpliendo hoy día, 21 de mayo, se fue de la Argentina muy joven cuando tan solo tenía 22 y actualmente está vistiendo la camiseta del Rayados de Monterrey de México, club en el cual todavía tiene contrato por un año y medio más, hasta el 31 de diciembre del 2023. No es titular indiscutible en el equipo mexicano, pero últimamente ha jugado más de lo que lo venía haciendo y es por eso que está tratando de tener la mayor continuidad y regularidad posible. Para que se dé su posible regreso, el mismo mediocampista tendría que tener la intención de volver, más allá de los intentos que podría llegar a hacer el millonario para incorporarlo. Se sabe que la dirigencia de River ha estado en contacto en el último tiempo con su representante para saber cuál era la situación en cuanto a su contrato y también cuál era la intención de Craneviter en relación a su futuro. Todavía no ha habido indicios de que justamente él tenga ganas de regresar, y es por eso que la comisión directiva, comandada por el presidente Jorge Brito, no ha hecho ninguna oferta ni ninguna negociación. El secretario deportivo Enzo Francescoli también está al tanto de esto, y es por eso que están esperando en primer lugar qué es lo que va a suceder con Zuculini para posteriormente avanzar. A diferencia de lo que ha pasado con otros futbolistas que pasaron por River y por los cuales sí se ha mencionado que pueden llegar a tener alguna mínima posibilidad de volver, por Craneviter nunca se ha mencionado realmente nada, ni siquiera algún rumor. Teniendo en cuenta el tiempo que le queda de contrato, por medio de una transferencia es prácticamente imposible que pueda regresar, aunque hay que destacar que el conjunto mexicano no puso una gran cantidad de dinero para adquirir su ficha aproximadamente hace 2 años. Fueron cerca de $3 millones los que el Rayados de Monterrey le dio al Zenit de San Petersburgo de Rusia para hacerse cargo con los servicios del futbolista. Otra opción para que pueda convertirse en refuerzo del más grande sería algo parecido a lo que dije anteriormente con Sánchez, un préstamo con posibilidad de compra que no sea tan grande como para que la banda pudiera comprarlo definitivamente un tiempo después. Sin embargo, como dije antes, es muy complicado y sin el propio deseo del jugador no se podrá empezar ninguna negociación. A Craneviter lo pongo en esta lista porque justamente lo que pasó con Zuculini en las últimas semanas ha aumentado las chances de que River vaya a buscar un mediocampista central. Además, se sabe que Enzo Pérez de a poco va llegando al final de su carrera y River hoy por hoy no tiene un jugador que lo esté reemplazando con tanta claridad. Zuculini ha sido el suplente, pero obviamente con esta posibilidad de irse, el millonario tendrá que ir a buscar un reemplazo en la mitad de la cancha y no es para nada fácil reemplazar a Enzo, y es por eso que quién mejor que uno de los mediocampistas que ganó la Copa Libertadores en el año 2015.
Siguiente, ex River y uno de los más pedidos por los hinchas en cada uno de los libros de pases, porque este sí ha declarado en varias oportunidades que quiere regresar y de hecho ya se fue una vez del más grande, pero obviamente era muy joven. Allá por el año 2012 se fue a jugar al Fluminense de Brasil por una temporada y cuando volvió con River ya en primera demostró su mejor versión futbolísticamente. Aunque está claro que para que hoy por hoy pueda volver, tiene que haber una muy buena movida tanto de los dirigentes del más grande como del propio futbolista, que deberá poner sí o sí de su parte. Cumplió 29 años en febrero, estaría en una edad medianamente acertada para volver, ya que parecería no poder progresar más en Europa en cuanto a lo deportivo. En lo económico lleva 7 años en el exterior después de irse de River, 1 en el Al Jazeera y 6 en el West Ham de Inglaterra, aunque no hay que meterse en el bolsillo ajeno y es por eso que no sabemos con exactitud si Lanzini está contento o no en cuanto a su economía o si cree que puede aún mejorar más con el correr del tiempo. En primer lugar, el club inglés trajo a Lanzini a préstamo con una opción de compra y una temporada más tarde decidió adquirir el pase del mediocampista por 11,5 millones de euros. Esto quiere decir que si pretenden recuperar la totalidad de la inversión, en River será casi imposible porque deberían estar pagando alrededor de 13 millones de dólares, una suma que si bien River podría llegar a poner en la totalidad en un mercado de pases por una gran cantidad de jugadores, por un solo futbolista parecería bastante improbable que suceda. Es por todo esto que la fuerza del jugador es indispensable para que pueda volver. Por ejemplo, en su momento Enzo Pérez hizo fuerza para venir y el club terminó pagando tan solo 2,5 millones de euros cuando el Valencia, que era el dueño de su pase, en un principio pedía alrededor de 10 millones de la moneda europea, ya que le había pagado 25 millones de euros al Benfica un par de años antes, por lo que es muy importante la presión que pueda ejercer Lanzini para que River no tenga que poner una gran cantidad de dinero para volver a obtener sus servicios. Otro ejemplo se dio a principios de este año con Emmanuel Mamana, que rescindió en primer lugar su cesión con el Sochi y posteriormente su contrato con el Zenit. En cuanto a Lanzini, en agosto del 2019 firmó una renovación con el West Ham por 4 años más hasta mediados del 2023, más precisamente hasta el 30 de junio, por lo que todavía tiene un año más de contrato, lo que dificulta muchísimo su vuelta. Está transitando su 7ª temporada en el conjunto de Inglaterra. Llegó al equipo inglés a mediados del 2015 proveniente del Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos. Tuvo 3 años de gran continuidad y muy buen nivel, que hizo que equipos como el Arsenal o el Liverpool lo pusieran en la carpeta, y 3 años posteriores en los cuales no tuvo mucha continuidad, aunque ahora en esta última, la 7ª temporada, ha vuelto a tener un gran rendimiento. A mediados del 2018, en la previa del Mundial de Rusia, cuando estaba citado y preseleccionado, sufrió una lesión muy dura al romperse los ligamentos. Es por eso que esto frenó su gran plenitud en el fútbol europeo, y no solamente fue esa lesión, si bien esta fue la más dura, con el correr de las temporadas ha tenido muchos inconvenientes físicos que no le han permitido despegar en su carrera para pasar a un club de mediana tabla como es el West Ham a un club de los más grandes. Sin embargo, está claro que en River siempre tendrá las puertas abiertas y seguramente en caso de que se haga una hipotética negociación, Lanzini hará fuerza para volver. Y vamos ahora con Marcelo Barovero, de los más actuales de todos. Trapito fue un pilar fundamental y decisivo en todas las primeras conquistas del ciclo Gallardo. Su despedida fue sumamente emotiva y se ganó a los hinchas con rendimientos espectaculares, sobre todo en los partidos más importantes. Si bien podía cometer algún que otro error en algún compromiso de menor relevancia, en todas las finales y en todos los encuentros decisivos que ha disputado defendiendo el arco más grande del mundo, Barovero estuvo totalmente a la altura. ¿Por qué aparece como una opción para regresar? Tiene 38 años, está jugando en el Atlético San Luis de México, es el tercer equipo mexicano por el que pasa tras haber salido de River, luego de haber pasado por el Necaxa y luego en el Rayados de Monterrey. Hay que tener en cuenta que en el medio tuvo un corto ciclo por el Burgos de España, en el cual consiguió el ascenso de la tercera a la segunda división. Y está claro que no va a tener el nivel que mostró en sus mejores temporadas con el Millonario porque está en el final de su carrera. Y debido a las buenas sensaciones que dejó su ciclo por el más grande, es muy difícil que haga algo parecido nuevamente. No hay que descartarlo, pero está muy por encima y la vara quedó muy pero muy alta. Lo que también hay que rescatar es que nadie, ni los hinchas, ni Gallardo, ni la dirigencia van a atreverse a cerrarle las puertas en caso de que él quiera regresar, y él ha mencionado en alguna que otra entrevista
que en algún momento le gustaría volver a River, pero también está claro que el tiempo de a poco se va acortando. Con 38 años, él solo sabe cuánto le queda de carrera. Es verdad también que los arqueros pueden jugar hasta una edad más tardía que el resto de los futbolistas por no poner su físico en riesgo con tanta continuidad como lo hacen los jugadores de campo, pero aún así, solo él lo sabe. Lo que hay que tener en cuenta también es que él mismo deberá luchar por un lugar más allá de que hasta ahora, a lo largo de su exitosa carrera como arquero, nunca ha sido suplente. Más allá de una pequeña etapa en Vélez, la realidad es que en todos los clubes que ha jugado, acá en Argentina, en México y en el Burgos de España, siempre ha sido titular. Supongamos hipotéticamente que se dan un par de cuestiones, él mismo quiere volver y River le abre las puertas. Hoy por hoy está claro que no sería titular en el más grande porque el arco más grande del mundo está muy bien ocupado por Franco Armani, que además necesita atajar sí o sí para no perder ritmo de cara al Mundial de Qatar 2022. Además, Armani siempre ha estado a la altura de circunstancias y fue el arquero que River en su momento necesitó para ocupar el lugar muy grande que dejó vacante Barovero. Únicamente su regreso depende del propio Trapito. Hoy por hoy es indiscutible en el Atlético San Luis. La decisión del guardameta deberá pasar por si elige seguir atajando desde el arranque en los últimos años de trayectoria o si aceptaría venir a ser suplente por lo menos hasta fines de este 2022 y atajar una vez cada un par de meses, porque está claro que acá en River tiene muchísima más exigencia, pero nunca nadie va a recriminarle nada. Todo va a depender de él, obviamente que antes debe tener la aprobación del muñeco, aunque esto en un principio no sería un problema, ya que si el arquero decide regresar, lo más probable es que el DT más grande de la historia del club levante el pulgar. Obviamente para ser titular tendrá que pelear un puesto, pero para formar parte del plantel, Gallardo sin dudas le abrirá las puertas. Y continuamos con Camilo Mayada, que quizás en este mercado de pases no tenga muchas chances de regresar. Son ínfimas las posibilidades que un futbolista al cual River extraña mucho, no tanto quizás por su jerarquía individual, pero sí por esos parches que ocasionaba cada vez que un jugador en el equipo titular se iba, porque anteriormente tuvo chances de volver, pero ahora parecería que las posibilidades han bajado bastante. La ocasión en concreto que tuvo de regresar a River fue en junio del año pasado, hace una temporada, cuando se quedó con el pase en su poder y sin embargo terminó recalando en Libertad de Paraguay. En una entrevista, el bicampeón de América reveló que nunca lo llamaron, pero dejó bien en claro que su amor por el millonario sigue intacto y que desea regresar en algún momento. Hoy por hoy tiene 31 años, quedó con el pase en su poder a mediados del 2021 y en su momento sonó para reforzar al más grande ante la salida de Gonzalo Montiel, que había sido transferido al Sevilla de España. No obstante, el club no fue a buscarlo y se quedó con lo que tenía en su plantel en ese instante. Además, el jugador aclaró que no lo llamaron más allá de una contradicción que se dio con otras declaraciones que hizo el expresidente de River de aquel entonces, Rodolfo D'Onofrio, que había dicho que cuando quedó libre sí lo fueron a buscar. En todos sus años en el Millonario, Mayada siempre ha sido uno de los jugadores del plantel que cumplían con ese rol de la polifuncionalidad. Se ha desempeñado como lateral por la derecha, como lateral por la izquierda, como carrilero derecho, como carrilero izquierdo, como mediocampista derecho, como mediocampista zurdo y en algunas ocasiones hasta como doble 5. Está claro que siempre es preferible tener un futbolista especialista en cada posición, pero Mayada, por lo menos en el equipo del muñeco, ha resuelto muchos problemas en momentos en los que ha habido suspensiones y lesiones en ciertos lugares que le impedían al entrenador armar el once ideal. El uruguayo había conseguido quedar libre del Atlético de San Luis a mediados del año pasado, club en el que todavía tenía una temporada más de contrato. Su vínculo finalizaba ahora el próximo 30 de junio, pero según en River, por una cuestión económica, eligió irse a jugar a su actual equipo, que es Libertad de Paraguay, el cual está disputando la Copa Libertadores y podría llegar a ser rival de River en alguna de las fases siguientes. Su contrato con el equipo paraguayo termina el 30 de junio del 2024 por 2 años más, por lo que no hay ninguna posibilidad ahora de traerlo con el pase en su poder, como si lo había a mediados del 2021. Un punto para destacar en caso de que en algún momento pegue la vuelta es que más allá de ser uruguayo no ocupa cupo de extranjero porque estuvo en el club más de los años requeridos como para tramitar la doble ciudadanía, algo que finalmente consiguió. Yendo un poco más a la realidad y ver si hay o no posibilidades de que pueda venir ahora, Mayada se fue libre en aquel entonces cuando decidió abandonar River hacia el Atlético San Luis a mediados del 2019, y hasta hoy todo aquel jugador que se fue con el pase en su poder, fueron muy pocos igual los que regresaron, de hecho solamente fueron Ariel Rojas, Jonathan Maidana y Juan Fernando Quintero, tuvieron que volver cuando finalizaron sus vínculos con sus nuevos clubes para poder ponerse nuevamente la banda. No hay ninguna chance siempre y cuando el jugador tenga un buen nivel, porque si esto no sucede no hay manera y se da la posibilidad de regresar, de que los dirigentes pongan un solo peso para que el futbolista retorne.
Los caminos no parecerían estar cerca y si en algún momento se fue a jugar a Paraguay por una cuestión económica, parecería complicado que hoy la opinión y la decisión de Mayada haya cambiado. Y pasamos de jugadores un tanto más actuales a uno que se fue de River hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de Mateo Musacchio y casi con seguridad, por no decir con seguridad, la mayoría le ha perdido terreno. ¿Dónde está jugando ahora el ex central del más grande? Tiene 31 años, está en una edad medianamente acertada para volver, aunque también hay que remarcar que él nunca ha declarado ni dicho en ninguna de las entrevistas en las que menciona a River la posibilidad de regresar al club. Hablemos un poco de su situación actual y razón por la cual se le puede llegar a abrir una puerta para regresar al más grande. Viene de quedar libre con el pase en su poder y no tiene contrato con ninguna institución desde el 1 de julio del año pasado, cuando un día antes se le terminó su vínculo con su último equipo, que fue la Lazio de Italia, donde solamente jugó 5 partidos en la primera mitad del 2021, por lo que no fue tenido en cuenta como para continuar en uno de los 2 equipos más importantes de la capital italiana. No tiene club desde aquel entonces, por lo que no ha disputado ningún encuentro oficial en el semestre anterior, ni tampoco lo ha hecho en este semestre, en el primero del 2022, por lo que si River lo llega a ir a buscar y Musacchio por alguna razón parecería un tanto ilógica se convierte en refuerzo, estaría contratando River a un jugador con 1 año sin disputar ningún partido oficial. River tiene muchísimos centrales en el plantel, pero las dudas que ha mostrado la defensa, sobre todo en los últimos partidos de este semestre, hacen pensar que River, en caso de que se presente alguna que otra posibilidad de traer un zaguero de jerarquía, pueda llegar a abrirle las puertas en cuestión, en este caso a Musacchio. Previamente, antes de quedar libre en enero del 2021, también había quedado con el pase en su poder luego de haber terminado su contrato con el Milan de Italia luego de 3 temporadas y media, con rendimientos con demasiados altibajos y donde fue claramente de mayor a menor. ¿Por qué no consiguió club luego de haber quedado libre de la Lazio? En ese momento su gran cotización salarial le habían pedido firmar un nuevo vínculo con diferentes equipos que habían preguntado por él, porque no es que no tenía club porque nadie lo iba a buscar, sino porque debía bajarse muchísimo el salario para sellar un nuevo contrato con esos conjuntos. Uno de los que preguntó por él fue el Rayo Vallecano de España, pero en ese entonces los dirigentes de la institución española consideraron que para contar con el central se debería hacer una inversión muy alta, por lo que la negociación se trabó totalmente y no continuaron hablando. También en este último mercado de pases, en el de enero del 2022, se había hablado de la posibilidad del Cruz Azul de México, pero en un principio el futbolista quería continuar en Europa. Diciendo todo esto, queda claro que River no podría ni siquiera acercarse a la posibilidad de contar con Musacchio. Si un equipo europeo estaba dudando en su momento de adquirirlo por su gran salario, el millonario no tenía ninguna mínima chance, ya que dependería exclusivamente de las propias ganas del jugador de volver al país después de más de 10 años. Algo que parecería no estar en sus planes, pero teniendo en cuenta que lleva más de una temporada sin conseguir club, a lo mejor baja sus pretensiones económicas, hace un llamado a Marcelo Gallardo, que podría llegar a querer un central, y si lo convence y el muñeco está en condiciones de aceptarlo porque ve buenas cualidades y virtudes en él, porque las tiene, es un futbolista central con muchísima trayectoria en Europa, a lo mejor se le puede llegar a abrir una puerta y convertirse en una incorporación en este próximo receso. Y vamos con uno que seguramente muchos hinchas de River quieren saber qué es lo que va a hacer de su futuro, después de haber tenido un 2021 un tanto regular, de haber jugado la primera mitad del año pasado en el Zenit con bajo rendimiento y de la segunda mitad del año anterior en el Austin FC de los Estados Unidos. Driussi está teniendo muy buen presente ahora en el fútbol norteamericano. Y es por eso que ante la necesidad del más grande de incorporar mínimamente 2, y como dije antes pueden llegar a ser 3 delanteros en este próximo periodo de transferencias, se le abre claramente una puerta a Driussi para poder regresar. River ha trabajado en los últimos meses para intentar volver a tener al futbolista ofensivo y que este sea refuerzo a mitad de año. Recordemos que durante todo el 2021 se mencionó con la posibilidad de que Driussi podía convertirse en refuerzo de River. En junio del año pasado quizás fue más deseo que realidad, a pesar de que pudo cambiar de club y salir de Rusia, que fue el principal problema en el principio del año pasado. A mediados del 2021, Driussi logró lo que no pudo hacer a principios, cuando tenía bastantes chances de llegar a River. Quedó libre del Zenit de San Petersburgo, más allá de que su nueva institución, el Austin FC de los Estados Unidos, le abonó un importante resarcimiento al equipo europeo. El ex delantero del más grande dejó el club ruso luego de 4 años en lo que obtuvo 6 títulos, mientras que su contrato finalizaba dentro de una temporada más, es decir, ahora a mediados del 2023.
El muñeco, en febrero del año pasado, había manifestado en una conferencia de prensa que se hablaba casi todos los días con el jugador en cuestión para ver cuáles en definitiva eran las posibilidades de que volviera. No sabemos claramente con exactitud si ambos personajes siguieron en contacto, pero lo que está claro es que si Driussi tiene en algún momento la chance y la posibilidad concreta de regresar, Gallardo le va a abrir las puertas sin ningún tipo de problema. El Zenit en su momento no quería dejar salir a Driussi porque en ese caso iba a tener que ofertar por otro delantero porque se quedaba corto y no querían, hace un año y medio, gastar dinero para incorporar a otro futbolista. En esta oportunidad no hay que negociar con el equipo europeo sino con el Austin FC. Y se puede decir que River tiene una buena relación con el equipo norteamericano, ya que negociaron en el último receso el préstamo de Tomás Pochettino. ¿Cómo fueron las condiciones por las cuales se hizo esta negociación? Pochettino vino a River a préstamo por un año a cambio de $500,000 y River tiene 4 opciones de compra posible para incorporarlo, 2 a mitad de año y 2 a fines de año. Esto quiere decir que si bien hoy por hoy Driussi es uno de los máximos referentes del equipo estadounidense, que se puede negociar sin problemas con los dirigentes del club que hoy por hoy está disputando la MLS. No van a cerrar las puertas a hipotéticas charlas, sin embargo todo va a depender de lo que quiera hacer Driussi. En su momento también se habló de que la propia familia del futbolista sería la que no tenía intenciones de regresar al país, y en ese caso las posibilidades de que pueda volver a corto plazo a ponerse la camiseta de River serían muy pero muy pocas. Veremos en definitiva qué sucede. River está negociando por Valentín Castellanos, que es otro futbolista que está jugando en la Major League Soccer, y es por eso que el más grande por hoy está muy pero muy latente y expectante a saber de lo que puede pasar con Driussi durante este próximo receso. Y para finalizar vamos a hablar de Rogelio Funes Mori, que es el único caso en esta lista que a mitad de año tiene, a mi entender, 0 posibilidades de regresar, pero dentro de un par de años no solo que sus posibilidades aumentan, sino que es un hecho de que va a volver a jugar en Argentina y si River le abre las puertas se va a volver a poner la banda. ¿Por qué digo esto? El delantero ya puso fecha para marcharse de su actual club, que es el Rayados de Monterrey, equipo en el cual se puede decir que encontró su lugar en el mundo. Yendo directamente a la información en concreta, medios mexicanos afirman que una vez finalice su actual contrato no renovará su vínculo y va a regresar a la Argentina y en primera instancia tendría las intenciones de jugar en el Millonario. Todavía falta bastante, es cierto, porque su estadía en Monterrey termina el 30 de junio del 2024, es decir, dentro de 2 años más, por lo que habrá que esperar para saber si efectivamente esto es cierto o no, o si es algo propio de los medios de México. Lo que también hay que tener en cuenta y que no se puede dejar de lado es que su hermano, Ramiro, que hoy por hoy está jugando en el Al-Nassr de la Arabia Saudita, finaliza su vínculo con el equipo de Medio Oriente un año antes, el 30 de junio del 2023, es decir, dentro de una temporada, y también tendría el deseo de volver al país para ponerse nuevamente la banda, y esto podría indirectamente adelantar el regreso de Rogelio, que es el jugador del cual estamos hablando ahora. Aunque en ese caso debería rescindir su contrato con Rayados porque sería muy complicado que River pudiera traerlo mediante una negociación de club a club. Se sabe y se conoce que a los equipos mexicanos es muy pero muy difícil convencerlos mediante dinero, y en caso de hacerlo de esa manera, habría que poner una cantidad muy exagerada que los dirigentes de la institución de Núñez no estarían dispuestos a poner por un jugador que ya supera los 30 años y que en ese momento sería todavía más grande. En cambio, a mediados del 2024 podría llegar libre con el pase en su poder. Se puede quizás asimilar su caso al de Leandro González Pires, que se fue muy pero muy resistido por la mayoría de los hinchas, regresó en este último mercado de pases y si bien claramente todavía no ha dado la talla porque ha cometido ciertos errores y no ha dado la seguridad necesaria, de la mano de Marcelo Gallardo todo es posible porque el propio muñeco es quien terminará decidiendo al 100% qué jugador y qué no deberá ponerse la banda para representar a River en cada uno de los compromisos que el equipo juegue tanto a nivel local como a nivel internacional. En el caso del mellizo está claro que su evolución es muy notoria y marcada. De hecho, se nacionalizó para poder jugar con la selección de México y estará disputando casi con seguridad el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre de este 2022 de la mano de Gerardo el Tata Martino. En aquel entonces era prácticamente impensado que Funes Mori podría llegar a disputar una Copa del Mundo. Es cierto, con Argentina, en caso de no haberse nacionalizado, hubiera sido prácticamente imposible, pero aún así, a pesar de haber conseguido la nación de México, la realidad es que tuvo que tener un rendimiento verdaderamente muy bueno para ganarse definitivamente un lugar y formar parte del plantel de la selección azteca que jugará la Copa del Mundo a fines de este 2022.
Para cerrar y dar mi opinión con respecto a toda esta lista, claramente la mayoría de estos jugadores que hemos nombrado no van a formar parte del plantel de River de cara a la segunda mitad del 2022. Este video lo hicimos para que vean un poco cuál es el contexto actual de cada uno de los jugadores que en su momento pasaron por River. Algunos tienen más chances de volver en el corto plazo, mientras que otros tendrán que atravesar un proceso un poco más largo. Sin embargo, hay algunos de ellos que pueden llegar a volver más pronto que nunca, y en este próximo mercado de pases quizá tengamos novedades un poquito más exactas de las posibilidades que tienen algunos de estos ex River de regresar al club en cuestión. Veremos en definitivo qué sucede, pero tal como lo dije en la mayoría de las descripciones de cada uno de los futbolistas en este video, el que tiene la última y la principal decisión para saber si estos jugadores se convierten o no en refuerzo en alguno de los siguientes periodos de transferencias es el mejor entrenador de la historia del club, que es Marcelo Gallardo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.